Eh, bueno, pues... Y bueno, ante las dudas y las cuestiones que se me están ofreciendo en clase, pues quería hacer un pequeño comentario por si le puede servir a alguien más. Es una pequeña indicación lo que quiero hacer acerca de cuándo podemos estar seguros de controlar algo sobre la generación del 98. Bien, lo normal es aprenderte lo que viene en el libro de texto. Otras veces lo normal es aprenderte los apuntes que te da el profesor o la profesora sobre el tema, que suelen ya ser unos apuntes mascados, donde te viene todo organizado y tal, pero que bueno, no es muy distinto a lo que viene en el libro, es decir, una enumeración de características y luego una enumeración de autores y dentro de cada autor una enumeración de obras. Efectivamente, tú llegas al examen, lo dices, si tienes buena memoria lo dirás muy exacto, si no tienes tan buena memoria tendrás que recrear un poco más el texto y al final pues te valora teniendo en cuenta si tu redacción pues se adecua al contexto, es decir, si estás respondiendo a una pregunta de examen y no usas un léxico inadecuado y demás. Además, se tendrán en cuenta si la coherencia, la estructura temática y su desarrollo, así como la cohesión, es decir, el enlace de las distintas ideas, eh, se corresponde a un texto serio, un texto de una persona de segundo de bachillerato, que es una persona que lleva muchos años aprendiendo a escribir. Yo lo que les intento proponer a mis alumnos, a veces de modo más explícito, otras veces a través del trabajo y de las explicaciones de clase, es que hay que saber justificar cómo un texto es como es. Lo ideal sería que te den un texto que no conoces y que lo sitúes en un tiempo porque tú has reconocido en ese texto una serie de características por un lado, temáticas y formales, lo que te lo acerca a una generación, a un estilo. También ya, si eres un máquina, eres capaz de reconocer el estilo personal del autor a través del uso del léxico, del tratamiento de los temas concretos. Es decir, un tema te lo acerca a una generación. Dices, bueno, aquí en este texto están tratando acerca de X. X es propio de esta generación, por tanto yo creo que es de esta generación. Y ahora tú dices, y además este texto está siendo tratado de esta otra forma. Y esto, aquí veo, noto, intuyo el estilo de tal autor, de Pío Baroja. No me he leído esta obra, es la primera vez que leo este texto, pero reconozco el estilo, porque a lo mejor las oraciones son de esta extensión, porque utiliza alguna palabra que yo sé que la suele utilizar este autor, en fin, ya, como digo, el estilo de cada autor que es personal. En fin, esto es lo que yo intento llevarle a mis alumnos. Para eso hace falta, en primer lugar, conocer la teoría. O sea, no se trata de aprenderte de memoria cómo es un autor. No. Tú puedes habértelo leído, estudiado y tal, pero no se trata de tú luego repetir lo que has visto en esos apuntes. De lo que se trata es de que tú sabes una teoría. A ver, la generación del 98, y yo sé que a estos autores les preocupaba un par de temas. Por un lado, el intentar reconocer, aprender el verdadero ser de España. Esto lo hacen a través del paisaje y del paisanaje, a través de la historia y a través también de la literatura y arte. Por otro lado, tienen otra preocupación, que pueden estar ligadas, ojo, de hecho lo están, que sería la del reconocimiento del sentido de su propia existencia.
y de la existencia del ser humano en general. Entonces ahí entra en el tema de Dios, entra el tema del conocimiento de la propia realidad, también el tema de qué es la vida, ¿vale? Entonces, pues bueno, o aplican en la obra literaria conceptos de Schopenhauer, de Nietzsche, de forma secundaria pues podemos hablar de Kant, de Kierkegaard, en fin, distintos autores, ¿no? Bueno, pues estos dos temas, estos dos, mejor dicho, preocupaciones, luego se ven explícitamente en distintos temas. Y estos temas que he estado mencionando, de cada una de esas dos preocupaciones, luego se desarrollan en cada autor, según su ideología, según sus reflexiones personales, van desarrollándolo en su obra literaria. Pues bien, si tú ves una obra en la que un personaje actúa de un modo pesimista, tú dices, ojo, aquí este personaje está reflexionando sobre la vida de un modo pesimista. Por ejemplo, cuando hay un momento en el que Andrés Hurtado, después de ver a un amigo enfermo, que no puede salir de su casa, está postrado en su lecho y Andrés Hurtado lo visita de vez en cuando y habla con él. Bien, cuando esto ocurre, llega un momento en el que al salir de su casa, dice explícitamente la obra que él se sentía bien, porque se comparaba con la otra persona y veía que físicamente él estaba mejor y eso le hacía sentirse bien. Bueno, este concepto sirve para situar a la obra dentro de dentro de las preocupaciones sobre la propia existencia. Es una reflexión acerca del ser humano que nos acerca a una ideología nietzscheana. Ahí se ve un poco la teoría o la propuesta o el análisis de una forma de existir que es la del superhombre. Bien, pues ya podemos situar la obra dentro de una preocupación propia de la generación del 98. Unamuno, esa misma preocupación la desarrolla de otro modo. Pero vámonos a la obra. Si a mí en un examen me encuentro, pongo ese fragmento y me encuentro que un alumno me dice, pues mira, aquí estoy viendo una actitud por parte de un personaje. Esa actitud que es la aplicación de un modo de entender la vida que se asemeja, bueno, a lo que sabemos de Nietzsche. Esto es propio, Nietzsche es una lectura propia de la generación del 98, pero si no, sí estamos viendo una forma, una actitud que nos acerca a un modo de entender la vida y lo podemos relacionar con la generación del 98. Claro, se entiende que el alumno ha estudiado antes, ¿vale? Entonces esto sí conoce estas claves. No se trata de tú, de cero, reflexionarlo. Bien, pues una cosa te va llevando a la otra, es decir, lo concreto te va llevando a aplicarlo a un concepto más amplio, ¿vale? La reflexión acerca de la propia existencia o de la existencia del ser humano en general. Y ahí ya tenemos cómo aplicar la teoría a la práctica. Yo no quiero que el alumno me diga las preocupaciones de la generación del 98 son esta y esta, etc. No, eso hay que saberlo. Pero hay que saberlo aplicar, hay que saberlo ver, hay que saber verlo en la obra. Esto, cuando eso es capaz de hacerlo un alumno, estamos ante un alumno que ha asimilado qué es la generación del 98, que ha asimilado cuáles son sus características, por tanto, y de este modo es un buen alumno de segundo de bachillerato. Ha conseguido, para mí, lo mínimo. Luego está el siguiente paso, quizás, que es conocerlo todo y hacer una reflexión muy profunda y hacer un comentario de Nietzsche. Y aprovechar lo que se estudia en la asignatura de Historia de la Filosofía, por ejemplo, o de Historia del Mundo Contemporáneo, o de España, tal, y todo eso luego aplicarlo a mi asignatura, lengua. De ese modo estaríamos ya en el nivel de alumno de sobresaliente. Y bueno, pues nada más. Espero que los alumnos reflexionen sobre esto y si alguien quisiera algo más concreto, que no sean unos consejos así superficiales, y alguien quiere cosas más concretas, pues siempre puedo hacerlo si se me pide. Y nada, espero que, aunque haya sido quizá un poco lioso, porque son varios conceptos que unos dependen de otros, los que he estado diciendo, que se me haya entendido.
De todas formas, esto, pues, si hiciera falta, podría repetirlo de un modo más ordenado, quizás, menos improvisado y utilizando la pizarra que tengo ahí al fondo para hacer esquemas y demás. En principio no voy a editar los vídeos en modo profesional. Pues nada, hasta el próximo vídeo, que espero que haya.